¿Qué tal? Mi nombre es Esmeralda Solorio, conformado este equipo con Abraham Moreno y Carlos Rodríguez, junto con nuestros dos queridísimos invitados, que es Samuel el Chango y Elmo, un gran invitado. A continuación, ellos nos van a presentar este ejercicio y nos ayudarán a concluir cómo llegamos a tal resultado. Hola, esta será la fórmula que usaremos el día de hoy. La n indica cuál será el número en el cual vamos a terminar, el cual hoy no está definido, por lo que usaremos el último, que es 42. La i igual a 1 indica desde cuál empezaremos. Y como no tiene nada más, nomás lo sumaremos. En la parte superior podemos ver los siguientes datos: 11, 14, 18, 22, 25, 28, 30, 33, 39 y 42. Muchos números, ¿no? Así es. Después de saber cuáles son nuestros datos, lo que haremos será acomodarlos de la siguiente manera. Del lado izquierdo pondremos XY, lo que significa X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 y X10, porque son todos los números de datos que tenemos. Y el dato es el 11, el 14, el 18, el 22, el 25, el 28, el 30, el 33, el 39 y el 42. ¿Vas tú, Elmo? Mamma mía, Elmo está perdido. Cada uno de los datos los acomodaremos de la siguiente manera: X1 más X2 más X3 más X4 más X5 más X6 más X7 más X8 más X9 y finalmente X10. Y al acomodar los datos, nos encontraremos que se acomodan de la siguiente forma, empezando desde el 1 hasta llegar al 42. ¿Qué haremos después de esto? Pues sencillo, sumarlo, lo cual nos da el resultado de 262. Muchísimas gracias por esa explicación. Pero ¿qué les parece si pasamos a algo mucho más interesante con este nuevo ejercicio y su fórmula? Este problema se descifra casi igual que el anterior, pero con el cambio de que nos indica que empezaremos desde el tercer dato. En la tabla, si nos podemos observar, el tercer dato es el número 18. Empezaremos desde el 18. También cabe mencionar que este es diferente, ya que cada dato se eleva al cuadrado antes de, díganlo conmigo, sumarlo. Así es como se puede observar la fórmula. Empezamos desde el tercer dato hasta el 10º dato, que es el último, ya que este número de acá no nos indica exactamente en cuál tenemos que terminar, por lo que usaremos el último. Esto es como se ve la fórmula ya sustituida con los datos en cada lugar que van. Como pueden observar, cada dato tiene su elevación al cuadrado, lo cual será importante más adelante. Los siguientes resultados son la elevación del cuadrado de estos datos de aquí. Y finalmente nos da el siguiente resultado: 7491. Es increíble, ¿no? Cómo la suma puede sumar tanto. Ahora pasaremos al siguiente ejercicio con ayuda de nuestro queridísimo invitado Manuel el Chango. Perdón, Samuel el Chango. Manuel. Uy, perdóname, Samuel. Entiendo. Les hablaré un poco acerca de cómo va esta fórmula. Esta fórmula va que nos indica que empieza desde el número 4, o sea, desde nuestro dato número 4 y acabaremos en nuestro dato número 8. Si nos vamos a nuestra tabla, lograremos observar que el dato número 4 es el 22 y acabaremos en el número 33, que es nuestro octavo dato. También esta nueva fórmula tiene una sorpresa, la cual es el paréntesis. Toda la fórmula está encerrada en un paréntesis y con un 2 al lado, lo cual nos indica que todo será elevado al cuadrado después de haberlo sumado. Aquí podemos observar cómo se ve cuando acomodamos las X. Empezaremos desde el X4 hasta el X8, lo cual son los datos. Acá se observa la sustitución de datos. Tú les explicarás
que va de aquí, aquí, aquí. El siguiente paso es la suma, y aquí es donde se encuentra el resultado de esta suma, es 138, pero tenemos que elevar al cuadrado el resultado, el cual nos da 19.044. Nada persona. Gracias por ese baile. Ahora les presentamos lo que es una tabla de frecuencia y sus primeros pasos. Para esto, Elmo y Samuel nos ayudarán. Lo primero que tenemos que hacer para el siguiente paso es agarrar los dos números mayores de la tabla de nuestros datos. En este caso, 980 y 450. Vamos a hacer una resta, la cual será 530. El resultado, que es decir, 530, se dividirá entre el número de intervalo que queremos, en este caso 14. Nos dará un resultado de 37.8 y redondeándolo sería 38. Ahora el siguiente paso es crucial. Es de costumbre que el número que se dio después de haber dividido el número de intervalos y la resta sea divisible entre el número inferior, el cual es 450, por lo que lo acomodaremos como 450 entre 38, lo cual nos da un resultado de 11.84, lo cual no es divisible, ¿verdad? Por lo que lo bajaremos hasta el número 418 entre 38, lo cual nos da el resultado de 11. Pero en este caso no lo podemos utilizar porque al momento de hacer la tabla de frecuencias con esos números nos dará un valor 0 en la frecuencia, lo cual no puede existir ya sea abajo, arriba o en medio. Continuando con la tabla de frecuencias, les enseñamos aquí una tabla ya concluida con los datos, pero con ayuda de nuestros amigos. ¿Oigan? Ok, ahí están. Vamos a llegar a una explicación mucho más clara y rápida. En la primera columna de nuestra tabla podemos visualizar el intervalo de clase, que vendría siendo el desplazamiento que se da entre cada intervalo de dato. Luego tenemos la marca de conteo, que es el número de veces que se repiten los datos entre cada intervalo. La frecuencia vendría siendo lo mismo que la marca de conteo, solo que representado con números. Al final lo tenemos que sumar, lo cual nos dará los 88 datos que tenemos en total. Después... Sí, ya. Sí voy yo, compañero, por favor. Silencio. Bien, seguimos. La frecuencia relativa, la cual se obtiene al dividir ese 1 que vemos ahí arriba entre el número total de datos, el cual son 88. En este caso nos dio 0.1, en el siguiente nos dio 0.7 y en el número más alto nos dio 0.15. Eso es, repito, eso es dividir el número de la frecuencia entre el número total de datos. De ahí sigue la frecuencia acumulativa, la cual es simplemente sumar el número de veces que se repite hasta llegar hasta arriba. Por ejemplo, aquí es 1, porque ahí primero sale un 1. Después, en el siguiente son 2 datos, por lo cual nos da un 3 al sumarlo. Y de ahí siguen otros 3 datos, lo cual nos da 6, y así sucesivamente hasta llegar al 88. Y por último, el porcentaje acumulativo, el cual es simplemente dividir este numerito de aquí, que es la frecuencia acumulativa, entre 88, que es el número total de datos, y después multiplicarlo por 100, para que de esta manera nos dé estos resultados. Esto lo haremos con cada uno de los números apoyándonos con la frecuencia acumulativa, lo cual nos hará llegar hasta el 100%. Muchas gracias. Ahora presentaremos el polígono de frecuencias con ayuda de nuestro amigo Elmo y nuestro amigo Samuel el Chango. En la tabla podemos visualizar lo que vendría siendo el intervalo de clase en la primera columna. En la primera columna podemos visualizar lo que es el intervalo de clase. Al lado está la frecuencia, que es el número de veces que se repite el intervalo de clase. ¿Ya algo? Sí. Ok. Entonces les explicaré un poco acerca de cómo se hace esta tabla. Su lado izquierdo, mi lado derecho, pondremos las frecuencias, o sea, el número de veces que se repiten los números. De la parte de abajo
lo que pondremos serán, díganlo conmigo, los intervalos. Lo acomodaremos de cierta forma que cada intervalo conecte con el número de frecuencias que tienen. Por ejemplo, en el 450 tenemos una sola frecuencia, por lo cual lo conectaremos con el 1. En el siguiente tenemos 2, lo cual lo conectaremos con el 2, y así sucesivamente hasta formar esta línea. Continuando ahora, vamos a pasar a las variables. Y como ven en la pizarra, veremos variable continua con Samuel y variable discreta con Elmo. Para empezar, las variables continuas son aquellas que pueden tener un número infinito entre sus unidades adyacentes. Por ejemplo, sería este 0 que tiene un punto 5, o sea, un número entre su unidad adyacente, o ese 1.1 o el 2.7. Gracias. Las variables discretas son las que toman valores contables, pero no pueden tomar valores decimales. Por ejemplo, número de hermanos, número de estudiantes, número de personas, etc. Ya que no puedes tener un hermano y medio. Digo, a menos de que esté paralítico. No controlo. A continuación veremos los tipos de escala. En este caso, primero iniciaremos con escala nominal con Samuel y escala ordinal con Elmo. La escala nominal es la que no se rige por números. Por ejemplo, sería el color de ojos. Aquí está dibujado un ojo. Sé que suelen ser 2, pero el dibujante no quiso dibujar más, así que solo pusimos 1. Otra podría ser color favorito, o cuál color es mejor que otro. Eso no tiene nada que ver con números. No piensas primero en un número, piensas en un color. La escala ordinal se clasifica y ordena, pero no dice cuánto más o cuánto menos. Por ejemplo, las medallas como de oro, plata, bronce, etc. Ahora pasaremos a las escalas de razón y escalas de intervalo. Si Samuel nos puede hacer el favor de explicarlo. La escala de razón es aquella que puede tener un cero absoluto. Por ejemplo, aquí usamos el ejemplo del peso. Puede haber un peso, en este caso es una persona, pero puede haber un peso 0 o un peso X, o sea, hasta donde llegue o hasta donde tope, conocido popularmente. La escala de intervalo es aquella escala que no tiene un cero absoluto. Por ejemplo, en el termostato, no tiene un cero absoluto. La temperatura nunca va a llegar a 0, pero sí puede llegar a menos 0, menos 1, menos 2, y así sucesivamente. ¿Tú no tienes frío? Fíjate que sí. ¿Y usted, camarógrafo? Un poco sí. Qué bueno. Me gusta más el frío. Ahora pasamos a la unidad de medida y nuestros amigos van a mostrarnos un poco sobre sus ejemplos. La unidad de medida es una forma estándar de expresar cuánto hay en algo. Por ejemplo, si quieres saber cuánto pesa una manzana, usas la unidad de gramos. Así puedes decir, una manzana pesa 100 gramos. En otras palabras, la unidad de medida se trata de lo que vamos a usar para calcular, como calcular el número de periódicos que vende una editorial al año. Entonces la unidad de medida sería el número de periódicos. En otro caso, la altura, podríamos usar metros, centímetros, milímetros. Claro, si la cosa que vamos a medir es muy pequeña. Ahora veremos las siguientes problemáticas. A. Cantidad de periódicos que se venden en los cruceros de la ciudad. Empezaremos con el tipo de dato, el cual es discreto. El tipo de dato debe ser exacto, ya que no existen valores entre las unidades adyacentes, pues no puedes vender 1.5 periódicos o 2.4 periódicos. Deben de ser números enteros. El tipo de escala en este caso sería de razón, ya que pueden existir un valor 0 como que se vendieron 0 periódicos en los cruceros de la ciudad. Y la unidad de medida es fácil, es lo que queremos calcular. En este caso dice cantidad de periódicos, esa es la palabra clave. La unidad de medida sean la cantidad de periódicos vendidos.
Ahora pasaremos al siguiente ejercicio, que es el B, temperatura registrada cada cuarto de hora en un quirófano. El dato continuo es aquel dato que está así porque pueden existir valores entre las unidades adyacentes, como lo puede ser un valor de 25 grados Celsius. En este caso, la escala la elegimos de razón porque como tal no existe un cero absoluto en la temperatura. Aunque existe un valor cero en la temperatura Celsius, la temperatura nunca deja de existir, entonces no existe como tal. La unidad de medida, elegimos la temperatura en Celsius porque es más cómodo, porque en México se suele utilizar en Celsius y en Estados Unidos en Fahrenheit, y estamos en México. Ahora pasamos al problema C. Tiempo promedio en que los jóvenes de 18 a 29 años le dedican a los estudios. Tipo de dato, continuo. El dato es continuo porque pueden existir valores entre las unidades adyacentes. Por ejemplo, podemos aplicar las unidades de medida como 30.5 minutos o 2.3 minutos. La escala en este caso sería de razón porque puede existir un valor cero o un tiempo cero en el que los estudiantes le dediquen a los estudios. Por ejemplo, un estudiante puede estudiar 0 minutos con 0 segundos a estudiar cualquier cosa, o puede dedicarle 10 minutos o 20 o 20.8 o 20.5 dependiendo de cómo quiere estudiar. Y la unidad de medida la elegimos en minutos porque es más fácil de representar a la hora de tomar el tiempo en el que los estudiantes dedican a los estudios. Ejercicio D. Ingreso anual de los profesores universitarios. ¿Qué tipo de dato es el inciso D? Bueno, es un dato continuo porque representa una variable numérica que asume cualquier valor dentro de un intervalo. En este caso la escala la elegiremos de razón porque podemos comparar más fácil cuando un profesor llega a ganar más que otro profesor. Y la unidad de medida la elegimos en moneda MXN, lo cual son pesos mexicanos o la moneda nacional de México. Ahora y por último pasamos al ejercicio E. Altura de 10 anuncios espectaculares en una zona urbana. El tipo de dato que hay en el inciso E es continuo, porque la altura es una variable numérica que puede tomar valores reales, incluyendo decimales. La escala en este caso será de intervalo, ya que a pesar de que puede existir un valor cero, lo que busca un anuncio es publicitarse, por lo que nunca va a estar a una altura de 0 metros. Siempre vas a tener una altura mínima en la que todo el mundo lo pueda ver. La unidad de medida que elegimos será en metros, ya que es más fácil. Muchas gracias. Eso fue todo.